Enlace. Aviala Producciones tiene el placer de entender la historia de otra manera, con otra faceta y con otra investigación. En este segundo programa veremos los tratados, no desde un punto de vista jurídico, sino desde una faceta de una investigación seria y no contada. Es de ahí que el general Lafuente tratará de encontrar y de buscar sobre todo maneras distintas de entender la Guerra del Pacífico y una historia no contada. Bienvenidos a todos. Recuperemos nuestro mar. En este programa veremos sobre los tratados, no tanto desde un marco jurídico ni el detalle en sí del tratado, sino sobre todo de las consecuencias y obviamente de las connotaciones que han tenido estos tratados para la Guerra del Pacífico. General, bienvenido nuevamente a Enlace, a un especial sobre el tema marítimo, a un derecho histórico que lo estamos trabajando y lo estamos analizando. Bueno, en primer lugar, hoy tocamos un tema demasiado importante, que es el tema diplomático. Y lógicamente el tema diplomático es el detalle histórico más nefasto que tiene la historia de Bolivia. Casi siempre se ha volcado la culpabilidad de los hechos históricos, especialmente de las pérdidas territoriales, al tema militar. Y no quiero decirlo con esta franqueza porque yo soy militar en absoluto. Lo hago como un boliviano cualquiera. Yo considero que este es un tema injusto. Que se acuse solamente al aspecto militar en el tema de las pérdidas territoriales. Yo quisiera hacer y que sea claro esto, ¿no? Porque esta es una realidad que está demostrado materialmente, objetivamente. Cualquier ciudadano que va y ve las pérdidas territoriales y suma y ve la cantidad de kilómetros cuadrados que hemos perdido territorialmente en conflictos de toda naturaleza, ¿no es cierto? Van a ver que el 70% de los conflictos lo hemos perdido diplomáticamente. Entonces, y solamente se ha perdido el 30% de los conflictos en una confrontación militar, ¿no es cierto? Y política, por supuesto, porque la parte militar es parte de la política. Entonces, esto es muy importante hacer conocer a los que nos escuchan, ¿no? Porque a veces acusamos sin fundamento y a veces no sabemos ser exactos en nuestras apreciaciones. Pero también este es un tema fundamental porque esto es parte de la trama. O sea, ¿por qué se ha dado la culpabilidad solamente a los militares en el tema de las pérdidas territoriales y se los muestra en la historia y el ciudadano cualquiera, cuando habla de pérdidas territoriales, lo ve a un uniformado militar como el culpable y responsable? ¿No es cierto? Esta es parte de la trama porque aquí ha habido una estrategia comunicacional precisamente para deslindar responsabilidades a los verdaderos culpables de las pérdidas territoriales, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, esto es parte de una máscara para de verdad encubrir a los responsables en el tema de las pérdidas territoriales. Dentro de sus investigaciones, general, podríamos ver por qué justamente estas estrategias han marcado parte de lo que ha sido la Guerra del Pacífico. ¿Cuál fue esa finalidad? Por eso, ya lo dijimos enfáticamente y es importante de alguna manera insistir, porque esto tiene que calar en la mente de nuestros teleaudientes, ¿no? Porque ellos poco a poco, eso es lo que me agrada, poco a poco la verdad está saliendo a la palestra, ¿no? Al conocimiento del ciudadano. Entonces ha habido toda una estrategia precisamente de ocultar. Lo dijimos en el anterior programa, por ejemplo, que a partir de la caída del mariscal Santa Cruz, ¿no es cierto?, a partir de 1842, hubo ya una arremetida diplomática, ¿no es cierto?, a través del sometimiento de la oligarquía boliviana, de los ricos mineros plateros, ¿no es cierto?, en Bolivia, a los intereses ingleses principalmente, y también chilenos, pero principalmente ingleses en Chile, a través de la banca
¿no es cierto?, inglesa, que inclusive la banca inglesa operaba en Bolivia. El Banco Nacional inicialmente en Bolivia era de intereses ingleses, ¿no es cierto?, era el dinero inglés. Entonces, estos temas, lógicamente, son los que fundamentalmente tienen que llevarnos a qué es lo que ocurrió en el tema diplomático, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿quiénes manejaban la política en Bolivia? Eso es lo importante de mostrar, ¿no es cierto? Eran pues las élites políticas y económicas y sociales de Bolivia. General, en el proceso histórico que estamos analizando han habido elementos claves, no solo para el tema de la guerra marítima, no solo para el tema de los tratados, sino sobre todo para entender el contexto general en el que estamos. Tal vez podríamos describir cómo se encontraba la clase política y de qué manera esta clase ha influenciado para todo el proceso marítimo que estamos analizando. En primer lugar, la clase política dominante en Bolivia, ¿no es cierto?, ya tenía serios compromisos económicos con la oligarquía chilena, pero principalmente con los intereses ingleses. Este es un tema central. Sobre este pivote, va a ser toda la trama del conflicto en el Pacífico. Entonces, aquí ha habido asesinatos. Todo este grupo de poder, lógicamente los olañetistas, ¿no es cierto?, del Partido Colorado, ¿no es cierto?, son los causantes del asesinato de Belzu, ¿no es cierto? Belzu quiso corregir el problema interno de Bolivia y quiso también corregir el problema del relacionamiento con Chile. Entonces, lógicamente, era un unicornio. Era un peligro para los intereses chilenos, ¿no es cierto? Entonces aquí viene la trama y todo el trabajo, lógicamente, que se hace a ese nivel, precisamente para provocar el conflicto. El Tata Belzu soporta 33 golpes de Estado. Y los 33 golpes de Estado, lógicamente, triunfa Belzu. Y cuando le dicen que hay que hacer las paces, en el momento de hacer las paces es que le disparan a la 100, en el abrazo de paz que se estaba haciendo entre Melgarejo y él en el Palacio de Gobierno, en el hall. Entonces, este es un tema que lógicamente la historia no cuenta mucho. Eso no vamos a encontrar en muchos libros. Y detrás de él estaba Narciso Campero, ¿no es cierto? En esa época se usaba capas, entonces con la capa se podía ocultar el revólver o la pistola, ¿no es cierto? Hay una pistola famosa que obsequió el cónsul de Chile en la muerte del presidente Agustín Morales, que es otro de los sacrificados de los intereses chilenos bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llamaba esa pistola Matamorales. Ese era el título que se le dio a la pistola que se utilizó en el asesinato del presidente Agustín Morales, ¿no es cierto? Entonces, pero aquí hay toda una trama. Era un peligro el Tata Belzu, lógicamente, para los intereses chilenos e ingleses. Entonces, no vieron otra opción que eliminarlo. Y lo traen a Melgarejo, que después va a ser el culpable de todos los desastres, ¿no es cierto? Porque desde los culpables fue la oligarquía. Pero lo utilizan al títere de Melgarejo. Lo traen a Melgarejo, que tenía 3 sentencias de fusilamiento. Pero no había el macho en Bolivia que lo fusile a Melgarejo, que ni siquiera lo capture. Sin embargo, ellos lo traen. Y ellos complotan con Melgarejo, porque era el único que podía lograr la muerte de Belzu, y es él el que lo mata a Belzu. Pero por si acaso falle, venía detrás del abrazo de Belzu y de Melgarejo, venía Narciso Campero, también armado, por si fallaba en el disparo. Entonces, esta es toda una trama de la clase política oligárquica en Bolivia, que lógicamente se va a materializar en los próximos asesinatos, ¿no es cierto? Melgarejo va a ser un instrumento, ¿no es cierto? Y es Melgarejo el que hace el tratado y que firma el tratado de 1866, donde ya existe una serie de beneficios y van a una serie de entregas, ¿no es cierto?, territoriales, ¿no es cierto?, a favor de Chile. Este es un aspecto fundamental. Entonces, acá es importante retratar, por ejemplo, el Tratado de 1866, que lógicamente fue uno de los tratados más nefastos de esta historia del conflicto del Pacífico. Porque el Tratado de 1866 ya se cede un inmenso territorio.
Aquí en la parte de Chile hubo una serie de tramas para, lógicamente, empezar a usurpar territorio, dándole nombres parecidos, ¿no es cierto? Atacama, se utilizó también el desierto de Atacama, hubieron nombres ficticios para que haya la oportunidad de confundir en la discusión de los paralelos, ¿no es cierto? O sea, desde los paralelos 27 vamos a ir recorriendo, ¿no es cierto? Y, lógicamente, los patriotas bolivianos se van dando cuenta de que hubo y había una intencionalidad manifiesta de ceder y una sumisión de parte de los grupos de poder político en Bolivia frente a los intereses ingleses y chilenos. Entonces había manifestaciones, hubo gente que peleó por revertir estas posiciones de sumisión y de ceder tanto territorio a Chile. Entonces ahí está el primer sacrificado, el Tata Belsu, ¿no es cierto? Hay muchos más sacrificados, hay que revisar más profundamente la historia, pero entre los hombres más emblemáticos también la muerte y el asesinato de Agustín Morales, un patriota, ¿no es cierto?, que uno de sus crímenes iniciales fue el exigir que los mineros, los ricos mineros plateros, paguen impuestos, porque no querían pagar impuestos. Debían al erario nacional cualquier cantidad de impuestos, que ha sido mucho la lógica del siglo XX. Han habido grandes empresarios en Bolivia que nunca han pagado impuestos. Ahí está el caso de la cervecería boliviana, etcétera, etcétera. Podemos escoger un montón de casos para mostrar que no pagaron. Hay un libro famoso que se llama Los Rapaces, donde se muestra cuántos empresarios en Bolivia nunca le pagaron la deuda, por eso fracasó y quebró el Banco del Estado, el Banco Minero y el Banco Agrícola. Los fracasos de eso, las quiebras de esos tres bancos, está con nombres, y con nombres bien claros, quiénes son los que hicieron que fracasen porque nunca pagaron, y esos bancos quiebran porque nunca se solucionó el problema de la deuda de mora. ¿No es cierto? Este es un aspecto fundamental. Entonces, esa lógica comenzó pues en el siglo XIX. Entonces, Agustín Morales va a morir, va a ser asesinado por dos aspectos. Primero, porque les quiso hacer pagar impuestos a los ricos mineros plateros, que no querían pagar. Había muchos ricos mineros que debían un montón de plata al Tesoro General de la Nación, por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, estaba enfrentando el problema de la entrega de territorios a Chile, a través de la diplomacia, a través de los tratados que se iban firmando. Principalmente aquí hay que retratar el Tratado de 1966, que es el capital, el principal tratado, en la que Melgarejo, lógicamente, que era un instrumento, porque detrás de Melgarejo estaban todos los políticos que lo timoneaban a Melgarejo. Melgarejo era un instrumento de la política del Partido Colorado. Eso lo dicen muchos libros, pero no encontramos en las librerías los libros que denuncian estos temas. Y, lógicamente, historiadores clásicos nunca van a hablar de estos temas, porque estos temas son álgidos y tocan, lógicamente, los grandes intereses de las grandes personalidades, de los grandes supuestos diplomáticos que tuvo Bolivia, de los grandes supuestos empresarios que tuvo Bolivia, prósperos empresarios, grandes hombres de Bolivia, que es toda una mentira y un camuflaje porque nunca se develó estos temas. Se develaron a través de ciertos libros que, lógicamente, no están en librerías, no están a la venta, sospechosamente van a desaparecer. Entonces vamos a llegar al Tratado de 1874, que es un tema fundamental. Y entender así la historia general es fundamental desde un aspecto de investigación. Nos vamos a ir a un corte para volver justamente con el tratado y para entenderlo y analizarlo profundamente. Y volviendo con las connotaciones de los tratados, con las connotaciones de los efectos diplomáticos que estamos analizando en este proceso marítimo general. Sería muy importante retratar de que uno de los primeros sacrificados de toda esta trama, de toda esta traición contra los intereses de Bolivia, fue precisamente el Tata Belsu. Después el otro sacrificado y el otro patriota que va a morir queriendo defender los intereses de la patria
Hubieron muchos, ¿no? Pero estos son los más emblemáticos. Fue el general Agustín Morales, ¿no es cierto? Y el último de esta trama de defensa de los intereses de esa gente patriota que quiso hacer algo por los intereses de Bolivia fue Hilarión Daza. Y lógicamente Hilarión Daza va a comenzar con una lucha frontal, como lo dijimos en el anterior programa, en el 15 de abril, precisamente el Día Magno de la Paz, precisamente cuando ese golpe, esa lucha, ese momento histórico, va a ser cuando se lo saca del gobierno a los pro-chilenos, al gobierno pro-chileno. Entonces se instituye un gobierno boliviano, un boliviano dispuesto a defender los intereses de Bolivia. Entonces, lógicamente, como ocurre en la actualidad, ¿no es cierto? Un gobierno que defiende los intereses de Bolivia, un gobierno que ha revertido la historia nefasta de Bolivia, la historia de regalar nuestras riquezas naturales, todo, y que cambia la historia de Bolivia, es atacada por los grandes intereses, ¿no es cierto? Por todo lado, ¿no es cierto? Todos los días vemos los ataques permanentes en contra, ¿no es cierto?, de un gobierno que está cambiando la historia de Bolivia. Igual fue en esa época. Sube un gobierno que quiso cambiar la historia nefasta, quiso cambiar las tradiciones, quiso poner en su lugar las relaciones con Chile. Entonces, lógicamente, se articula toda la trama para liquidarlo a Hilarión Daza. Como no había esperanzas, ¿no es cierto?, utilizan el pretexto cuando se quiso imponer el aumento del impuesto a la explotación del salite, que simplemente finalmente fue un pretexto banal, como siempre entre los grandes conflictos, se busca un pretexto banal, un instrumento banal para decir por esto estoy atacando, por esto. La guerra ya estaba preparada. Todo el conflicto estaba armado. La guerra no se prepara de un día para otro. No es porque se aumenta 10 centavos y ese rato comienza el conflicto. Los chilenos se habían armado muchos años atrás. La armada había sido potenciada por los ingleses. Su ejército había sido ya preparado para la guerra. O sea que había muchos años ya de organización para defender los intereses ingleses, principalmente. Entonces, este es el tema central. Entonces, Hilarión Daza va a ser pues el tercer sacrificado, porque quiso poner en su lugar, quiso armar, quiso definir las cosas, y luego que empezó toda la oligarquía boliviana a confabular y a armar todos los escenarios y a armar todo el desastre. Entonces, acá viene lógicamente el Tratado de 1874, donde lógicamente Hilarión Daza quiso corregir la relación con Chile. Estaba viendo que la riqueza boliviana prácticamente se iba afuera. La riqueza boliviana no favorecía los intereses bolivianos, no venía en provecho, prácticamente era una riqueza que era explotada principalmente por ingleses, ¿no es cierto?, en poca medida por chilenos, pero no le favorecía en nada a Bolivia. Ese fue el último chispazo que ya la trama organizada que justificó la invasión. Sin declararnos la guerra, nos inician la invasión a nuestro territorio. Pero acá, lo importante, acá se inicia nuevamente la trama de la oligarquía boliviana, que era sumisa a la oligarquía chilena, inglesa principalmente. Entonces, lógicamente, evitan el movimiento de la Quinta División, evitan que el accionar del general Daza sea efectiva como ejército, ¿no es cierto? Hacen que se amotine el jefe de Estado Mayor, Eliodoro Camacho, que era parte de la trama, ¿no es cierto? Se le amotina a Hilarión Daza y de esa manera viene el desastre de la retirada de Camorano, que fue parte del movimiento político. No fue una trama militar, fue una trama política. Y eso es lo que hay que entenderlo. La inmovilización de la Quinta División fue una trama política, liderizada por Aniceto Arce. El sublevamiento del Estado Mayor de la Quinta del Ejército de Daza fue también una trama de Narciso Campero, fue una trama de Aniceto Arce, de todos los ricos mineros. ¿No es cierto? Entonces aquí había toda una confabulación. Entonces los futuros tratados, el tratado de 1884, ¿no es cierto?, que es otro, 83, perdón, este tratado, lógicamente, de alguna manera todavía ha beneficiado. Entonces por eso es que estos tratados se van a hacer detrás de bambalinas, a espaldas del pueblo boliviano. Esto tampoco cuenta la historia. Todos los tratados se hicieron secretos.
Finalmente vamos a terminar el Tratado de 1904, que también fue secreto. El Tratado de 1904 estuvo oculto 2 años. Dicen muchos historiadores que fueron asesinados muchos que denunciaron el Tratado de 1904. Entonces este es un tema que tiene que salir a la luz, pues que tiene que revelarse, ¿no es cierto? Tiene que salir a la luz los verdaderos culpables, ¿no es cierto? Entonces la trama de toda la culpabilidad del conflicto del Pacífico se le va a dar injustamente a un pobre Hilarión Daza, ¿no es cierto? Porque inclusive un tema de conflicto no puede ser el número uno el responsable de todo el conflicto. En un conflicto bélico hay problemas económicos. Alguien tiene que ser responsable del problema económico. Hay problemas sociales. Alguien tiene que ser responsable. Para inmiscuirse en un conflicto se tiene que educar pues al ejército. Se tiene que educar a sus futuros combatientes. ¿De quién es responsabilidad la educación de la sociedad? Entonces aquí hay problemas políticos de otro orden. Entonces el tema militar no solamente es estrictamente armas y uniformes, es un tema complejo, diverso, multidimensional y múltiple propósito. Entonces estos son los temas que nunca se han analizado en las verdaderas variables para entender. La trama diplomática. En todo conflicto se debería analizar qué hizo la diplomacia. ¿Qué actuación tuvo la diplomacia? Y yo considero que el peor desastre que nosotros tuvimos en el conflicto para el Pacífico fue la trama política, diplomática. Comparando con la guerra del Chaco, el protocolo de Buenos Aires, ¿quiénes firman? Los liberales. ¿Quiénes traicionaron los intereses de la patria en la guerra del Chaco? Después de semejante conflicto que le costó tantas vidas a Bolivia. 50.000 hombres se perdieron en la guerra del Chaco, más los mutilados, los afectados de la guerra, que pasan los 100.000 hombres. Entonces, ¿quién entregó? ¿Quién medió en Buenos Aires? ¿Y quién obligó a que se apruebe en el Senado boliviano, bajo amenazas de muerte, a los que quisieron defender los intereses y se oponían a la firma del protocolo de Buenos Aires, acá en el Senado boliviano? Entonces esas cosas no figuran en la historia que normalmente la conocemos como estudiantes. Esas historias están ocultas, esas historias hay que rebuscarlas, etc. Entonces por eso es que, como dijimos en el principio del primer programa, esta es una invitación para que lógicamente los que ya son estudiosos en temas históricos, los que ya son licenciados en historia, que son los académicos formales, ¿no es cierto?, escolásticos en temas de formación histórica, ¿no es cierto?, ellos son los que tienen que investigar y profundizar estos temas. Entonces la trama diplomática, que es el principal instrumento de la oligarquía boliviana para traicionar los intereses de Bolivia, es la que menos se ha estudiado y la que menos se sabe. Y solamente se conoce a algunos emblemáticos diplomáticos que dice, entre comillas, la historia de Bolivia, que fueron grandes diplomáticos. En la medición de resultados, si fueron grandes diplomáticos, ¿por qué no lograron resultados? Y lo que nos acordamos de los diplomáticos en Bolivia, solamente lo conocemos a David Alvestegui, el que consiguió que la Liga de las Naciones, porque en ese entonces no había las Naciones Unidas, declare que el que inició el conflicto en la guerra del Chaco fue el Paraguay. Ese es un logro político. Y qué casualidad, cuando se logra ese triunfo político, David Alvestegui es destituido de diplomático en Bolivia. ¿Quiénes lograron la destitución? La oligarquía boliviana. Inmediatamente lo hacen destituir. ¿A quién logró un triunfo diplomático para Bolivia? Vean ustedes. Y en este marco general, al analizar la diplomacia, al analizar la oligarquía y la consecuencia política, ¿cuál es el eje que ha conducido todos estos elementos? Los intereses de las oligarquías. Los intereses y las ambiciones de grupo, de los grupos de poder en Bolivia, que eran principalmente asentados sobre la base de los ricos mineros. Esa fue la realidad. Y lógicamente estos van a condicionar. Ellos nombraban a los diplomáticos, ellos nombraban a su gente, y lógicamente este diplomático tenía que cumplir lo que ellos exigían.
Ellos eran parte de la trama, ellos eran parte de sus intereses, de sus ambiciones. Vean pues el detalle de quiénes eran diplomáticos y a qué grupo social representaban. Ligados a quiénes estaban los diplomáticos que han defendido los intereses de Bolivia. ¿Quiénes han firmado el Tratado de 1904? Ese es importante. Entonces, este es un estudio que nos obliga, ¿no es cierto?, a investigar, que nos obliga a analizar. Ahí sí vamos a encontrar la verdad del problema del Pacífico, ¿no es cierto? Ahí sí vamos a encontrar las variables, ¿no es cierto?, importantísimas que necesita saber el boliviano, ¿no es cierto? Porque precisamente para orquestar una estrategia de confundir al boliviano, se crea la imagen de Hilarión Daza, para que todo el mundo con la imagen de Hilarión Daza se contente, diga, ahí está el culpable, ahí está el traidor, y nos resignemos en el tema de la pérdida. No es así, ¿no es cierto? Hilarión Daza quiso venir acá para defenderse, y dijo, no importa que me fusilen, pero voy a defender, voy a hacer conocer la verdad del acontecimiento, las traiciones que se han cometido contra los intereses de Bolivia, como lo dijo para la retirada de Camarones. Dijo, algún día la historia nos castigará por esta alta traición a los intereses de Bolivia. Lo dijo cuando se le sublevó todo su Estado Mayor. Entonces, estos temas, y cuando viene su misma escolta que tenía la obligación de cuidarlo, y llevarlo hasta los estrados judiciales donde él pidió ser sometido, su misma escolta lo asesina. Ahí está pues la lógica de lo que nosotros manejamos. Y esas curiosidades de la historia realmente son en una plena investigación. Aviala Producciones, Enlace, tiene el placer de contar con el general de la Fuente para saber de la historia no contada de la Guerra del Pacífico y de una historia que hay que analizarla profundamente. Nos vamos un corte para volver y analizar el Tratado de 1904. Vemos nuestro mar. En 1879, la Guerra del Pacífico marcó la historia de Bolivia, y en ese contexto general entenderemos los tratados y las consecuencias que se han ido generando. Bueno, es muy importante acá retratar que el Tratado de 1883 todavía en alguna medida favorecía, en alguna medida, por supuesto, algunos intereses bolivianos. Sin embargo, llama la atención, y esta es la parte que hay que investigarla y estudiarla profundamente, ¿por qué da un giro tan profundo de 1883, ¿no es cierto?, a 1904, cuando se firma finalmente el último tratado sobre el tema del conflicto en el Pacífico, ¿no es cierto? Este es un tema, lógicamente, muy importante, que es necesario que se investigue, que se estudie. Según algunos historiadores, que son las fuentes de las cuales nosotros hemos investigado, lo hemos investigado a Edgar Oblitas, lo hemos investigado a Querejazu, lo hemos investigado a Juan Pereira Fiorillo, ¿no es cierto? Hay muchos historiadores que lógicamente tienen basamentos muy importantes sobre esta temática, ¿no? Y precisamente sobre esta parte diplomática, ¿no? Entonces, según ellos, y según muchos, en varios artículos, citan de que los chilenos habían captado, especialmente timoneados y manejados por los ingleses, porque en realidad el que manejó todo fue el inglés North, ¿no es cierto?, que era el verdadero millonario del tema del Pacífico, ¿no es cierto?, del salitre. North fue un multimillonario inglés que inclusive es el causante de la muerte del presidente chileno, ¿no es cierto? Él vino a inflexionar, a hacer regalos, todo, cuando vio que Balmaceda, el presidente chileno, quería recuperar también los intereses chilenos. Dijo, los ingleses lo llevan todo y él se lo lleva todo. Vino a la oligarquía chilena, les floreó de regalos todo y le propició y le organizó un golpe de Estado. Según la historia chilena, algunos dicen que Balmaceda se suicidó. Según otros historiadores chilenos y extranjeros también, dice que lo mataron. ¿No es cierto? Creo yo más en la segunda posición porque
Así nomás es el imperio, ¿no? El imperio, cuando no puede, por la razón supuesta, lo hace por la fuerza, ¿no es cierto? Eso siempre lo hemos visto en todas las historias, aquí en el África, en el Asia. Entonces, este es un tema, ¿por qué hubo ese cambio? Entonces, según los historiadores indican que el cambio diametral para llegar al Tratado de 1904, nefasto, por supuesto, fue porque vieron que había una sumisión completa de parte de los grupos de poder en Bolivia, de los mismos gobernantes de Bolivia, que eran lógicamente la oligarquía boliviana. Entonces, cuando se dieron cuenta de que la cosa era fácil, entonces ya viene el Tratado de 1904, que se la suscribe entre bambalinas, de manera secreta. Estuvo, según historiadores algunos, dicen que estuvo 2 años oculto. O sea que el tratado no se difundió, no se hizo conocer al pueblo boliviano. Y muchos que dijeron, hay un tratado, porque habían tenido serias sospechas de que había ya firmado un tratado, ya se había firmado, decían, pero muestren. Y supuestamente esa gente que delató la presencia y la existencia de ese tratado, lógicamente van a morir asesinados, según estos historiadores. Entonces, lógicamente, acá está la complicidad, ¿no es cierto?, del general Montes, Ismael Montes. Aquí está la complicidad del otro general, ¿no es cierto?, que lógicamente han sido gobernantes en esta etapa y lógicamente han tenido las decisiones. Entonces, José Manuel Pando es el otro general que lógicamente estuvo envuelto en toda esta trama, ¿no es cierto? Sin embargo, que lógicamente tuvimos la guerra del Acre intermedio en la firma del tratado, que es otra cosa que nos conflictuó, ¿no es cierto? Y lógicamente también fue un pretexto también, porque aprovecharon también el problema del Acre para, lógicamente, de una vez firmar el tratado con Chile. Entonces, esto tampoco, eso lo dicen los historiadores, no lo estamos diciendo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, aquí quisiera ser enfático en manifestar algo. El tratado de 1904 yo me abstendría de entrar en detalle de la firma del tratado, porque hoy estamos en un conflicto, o sea, una discusión diplomática de muy alto nivel y lógicamente nosotros felicitamos a nuestro gobierno actual por encarar valientemente, por haber sido el único gobierno desde la pérdida del Pacífico que ha encarado de verdad una lucha diplomática por realmente desear recuperar nuestro. Aquí hay postulados patrióticos, históricos, únicos en la historia diplomática de Bolivia, y eso no le puede negar nadie al gobierno actual. Nadie le puede discutir lo que se está haciendo, y lógicamente no quisiéramos tocar este tema por no de repente conflictuar cualquier situación. Simplemente queríamos citar los antecedentes, la trama que hubo para la firma, etcétera, etcétera, que lógicamente en los niveles que se está discutiendo este tema lo tienen muy claro, lo tienen muy objetivo. Como bolivianos estamos haciendo un seguimiento a este documento y a todo lo que se está haciendo, la presentación de la demanda en La Haya. Seguimos a nuestro hermano presidente en todos sus esfuerzos, a la comisión que está encarando, y simplemente yo quisiera aprovechar en esta etapa que estamos tocando este tema, porque hay un tratado más que es importante discutirlo, que es el tratado de 1929 que firmó Chile y Perú, que eso lógicamente habría que también tocarlo y hablarlo. Es muy importante tocar ese tratado porque es muy importante. Entonces, yo me quisiera abstener hasta ahí, tocar el tratado de 1904, cuáles fueron sus antesalas, etcétera, etcétera, qué problemas se suscitaron, y que lógicamente aquí tendría que entrar un cuerpo colegiado, lógicamente, para entrar a discutir profundamente, investigar, entrar a documentos, que hay documentos, es cuestión de buscarlos y obtenerlos, investigarlos, analizarlos, estudiarlos profundamente, y lógicamente es una invitación principalmente a la gente joven, a los nuevos investigadores, y lógicamente a los políticos también, que lógicamente tienen a su responsabilidad, a su cargo, manejar el aspecto diplomático en nuestro país. Y general, continuando el hilo conductor de la investigación que estamos realizando,
¿Cómo podemos entender el trabajo diplomático post-1904 antes de llegar al de 1929? En mi opinión muy personal, hubo una estrategia de parte de Chile de laxitud. Esta estrategia de laxitud se la conoce porque hubo una estrategia en hablar, lo que dice el hermano presidente. Hasta ahora solamente hablamos, pero nunca llegamos a nada. Entonces a eso yo le llamo laxitud, ¿no? O sea, hubo una serie de charlas que ellos sabían muy bien que nunca se iba a llegar a nada importante. Entonces terminaban los gobiernos, comenzaba otro gobierno y otra vez comenzaban los encuentros, las charlas y no se llegaba a nada, etcétera. El único intento de alguna manera aparentemente objetivo fue el abrazo de Charaña, ¿cierto? Y llama la atención aquí que dos gobiernos dictatoriales fueron los que, bueno, por último se encontraron personalmente cuando no había relaciones diplomáticas y lógicamente quisieron buscar una solución. Los detalles también del abrazo de Charaña también son nebulosos, ¿no es cierto? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Hay que hacer un trabajo serio también al tema del abrazo de Charaña. Estoy seguro que ahora nuestro gobierno tiene muy claras las cosas, sabe muy bien. Entonces yo respeto el trabajo que han realizado, la investigación que han realizado. Entonces, lógicamente, la estrategia de la laxitud de Chile fue impuesta todo el siglo XX. ¿No es cierto? De cansarnos con discusiones, con reuniones, con promesas falsas que nos prometían una y otra cosa y quedaban en solo promesas. Ahí venían los cambios de gobierno, entonces quedaba otra vez en foja cero toda la discusión, se reiniciaba nuevamente las charlas, otra vez, hasta que otra vez quedaban en foja cero. Esa ha sido la historia del siglo XX, hasta que recién llegamos a esta oportunidad en que por primera vez se establecen 13 puntos. Eso fue con el gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, en su primera gestión, en la que supuestamente hubo un trabajo serio, ¿no es cierto?, y tiramos un retroceso profundo en la nueva gestión chilena y finalmente estamos donde estamos ahora, que creemos que es lo más adecuado, y apoyamos y fortalecemos y humildemente nuestros pequeños conocimientos ponemos a disposición siempre cuando sean requeridos, pero más que todo en el apoyo moral y en el apoyo de difusión de lo que nosotros conocemos y sabemos, ¿no? Para ir terminando este bloque general, la oligarquía ha tenido un peso fundamental en el proceso de la Guerra del Pacífico. ¿Cómo podríamos conceptualizarlos en todo su trabajo? Bueno, yo quisiera un último punto que lo había analizado antes de venir precisamente. Hay una prueba objetiva, real, ¿no es cierto?, de que realmente hubo irresponsabilidad de la clase política y la clase oligárquica, porque en realidad, pese a que se sabía de los aprestos militares y políticos de Chile frente al conflicto del Pacífico, la prueba está en que Hilarión Daza fue el único que tomó en serio. Él sabía que los chilenos se preparaban para la guerra y por eso preparó la Quinta División. Esa es una prueba que en el ambiente político, social de Bolivia se conocía, porque no fue casualidad los empeños de Hilarión Daza por armar una Quinta División y por colocarla estratégicamente precisamente con ojos hacia el Pacífico, ¿no es cierto? Entonces eso no es casual, entonces es una muestra fehaciente, objetiva, de que había y que en Bolivia se conocía de los aprestos militares chilenos para el conflicto. Entonces, los gobiernos conservadores, los gobiernos de la oligarquía boliviana, ¿qué hicieron para armar al ejército boliviano? Nada.
si ellos hubieran sido responsables, sabiendo que había información, sabiendo que había información que llegaba a Bolivia de inteligencia estratégica sobre la organización de la Armada chilena, sobre la organización del ejército chileno, sobre los aprestos militares, sobre la compra de embarcaciones militares, o sea, barcos de guerra. O sea, Perú tenía solamente el Huáscar, que era una embarcación naval, ¿cierto? Un buque semi-blindado. O sea, no era blindado al 100%. Sin embargo, Chile compra 2 embarcaciones blindadas, que ya era un avance para la época. Era la última tecnología en barcos de guerra. Y ya Chile había comprado 3 barcos blindados de guerra. Y acá, justamente, general, estamos analizando los datos que no son contados en los libros de historia y que evidentemente son los análisis que tenemos que entrar. Nos vamos al último bloque para ya analizar todas estas consecuencias finales a través de los tratados. Volvemos en unos minutos. Si la historia no se conoce desde la verdad, es difícil proyectar un futuro. Es de ahí que Aviala Producciones y Enlace está tratando de generar una investigación lo más seria posible y evidentemente mediante todos los estudios del general Lafuente. General, entramos ya al último bloque para ver todas las consecuencias de los tratados y cómo la oligarquía y la clase política ha manejado toda esta situación. Yo quisiera insistir en lo que dije en el primer programa, que hoy, porque si la historia no nos sirve para analizar el presente y lógicamente proyectar al futuro, lógicamente no tiene ningún sentido la historia. Entonces hoy los bolivianos tenemos que entender que esa historia nefasta por las traiciones, especialmente la oligarquía, etcétera, etcétera, no ha cambiado. Seguimos los bolivianos en esos niveles oligárquicos, deseosos de entregar nuestras riquezas, deseosos de favorecernos de las riquezas del Estado para el usufructo personal, de grupos sociales, etcétera. Sigue esa mentalidad entreguista, etcétera, etcétera. Seguimos con esa mentalidad que siempre lo que viene de afuera es mejor que lo que tenemos en Bolivia. Una desvalorización bárbara de la verdadera identidad y de los verdaderos valores que tiene el boliviano, su grandeza, en toda su diversidad, en todas sus expresiones. Entonces, ese es el fundamento de la historia. Entonces, llegando a este último bloque, es importante analizar el Tratado de 1929. ¿Por qué es importante analizar el Tratado de 1929? Para entender un tema central. Aquí también está una prueba, ¿no es cierto?, de lo que dicen muchos historiadores en sus libros, de que la oligarquía boliviana había transado con la oligarquía chilena y con los ingleses, o sea, con los representantes del poder económico inglés como North, ¿no es cierto?, el inglés que fue el que más se benefició tanto de la riqueza boliviana como de la riqueza peruana, ¿no es cierto?, de la provincia de Tarapacá. Él era el dueño de todo eso. Y él incluso en medio del conflicto bélico, cuando ya los peruanos eran solos los que estaban combatiendo contra Chile, en medio del conflicto bélico estaba haciendo tratados, estaba haciendo transacciones, estaba haciendo negocios, todo para buscar mejores condiciones para explotar, por ejemplo, la provincia de Tarapacá en el Perú, en plena guerra, cuando los peruanos estaban sufriendo el conflicto. Lógicamente el otro estaba moviéndose, regalando cosas, coimeando, etcétera, etcétera, para lograr mayores ventajas a sus intereses en la provincia de Tarapacá. Lo del territorio boliviano ya lo tenía consolidado. Entonces, esto es importante mostrar, porque los historiadores dicen que se había transado a través de la oligarquía boliviana para que Bolivia prácticamente no intervenga en el conflicto y que prácticamente Chile tenga más bien el apoyo boliviano contra el Perú, y que supuestamente habían ofrecido después de la guerra los chilenos a Bolivia darnos Tacna y Arica.
porque ellos habían manifestado que Tacna y Arica eran los puertos más naturales que tenía Bolivia. Durante la colonia, la riqueza del Cerro Potosí salía principalmente por Arica. Su puerto natural era Arica. Por eso en alguna parte de la Confederación Perú-Boliviana y de las luchas libertarias, los ariqueños pidieron pertenecer a Bolivia. ¿No es cierto? También es otra parte de la historia. Eso es lo que se le acusa a Andrés de Santa Cruz también, de que supuestamente él no habría aceptado que Arica pertenezca a Bolivia y que él se había opuesto a que Arica se convierta en territorio boliviano. Bueno, pero esa es otra historia. Sin embargo, aquí viene esa trama y eso es lo que llama la atención, ¿no es cierto? ¿Por qué la oligarquía boliviana evitó la intervención de la Quinta División? Coincide con lo que dicen estos historiadores de que había una confabulación, que había un acuerdo. Entonces, que Narciso Campero ya no quiso intervenir en la guerra después del desastre de Camarones y la participación nefasta, porque no participó en la guerra, la Quinta División, al mando del cual estaba Narciso Campero, ¿no es cierto? Y cuando le da golpe de Estado a Hilarión Daza, él como presidente ya no quiso intervenir en la guerra. Entonces ahí coinciden las cosas, de que la orden era no intervenir, no intervenir en la guerra. Este es el tema central, ¿no es cierto? Entonces ellos cumplieron el mandato de Chile y de los ingleses de no intervenir en la guerra. Entonces acá viene la trama también de la batalla del Alto, la alianza, que tiene que ser un motivo de estudio desde el punto de vista táctico-militar, táctico y estratégico militar, ¿no es cierto? Y también desde el punto de vista estratégico-político, para determinar exactamente qué pasó. Sin embargo, hay un estudio hecho por Hugo Robles Barragán, donde denuncia que la batalla del Alto Alianza fue una trama organizada por Narciso Campero y la oligarquía boliviana. Entonces, eso también es un motivo de estudio y lo que llama la atención, cómo supuestamente hemos tenido grandes historiadores en Bolivia, grandes diplomáticos, y nunca han estudiado estas facetas, nunca han querido entrar al meollo de estos temas, ¿no es cierto? Los clásicos historiadores de Bolivia, con título, con todo, nunca entraron a la discusión de estos temas. Nunca quisieron, ni siquiera se pusieron en la sospecha de que podía haber pasado algo raro. Entonces, este es un tema, ¿no es cierto? Aquí está la prueba, de alguna manera, que lógicamente hay que estudiarlo más, justificarlo más, fundamentarlo más, de que aquí hubo una trama. ¿Por qué hubo la negación de la oligarquía boliviana de intervenir en la guerra? En la guerra del Chaco, muchos empresarios han colaborado a los esfuerzos bélicos de Bolivia, ¿no es cierto? Pero en la guerra del Pacífico no hubo ninguna participación de la oligarquía ni de los ricos mineros. Ninguno ayudó al conflicto. A los esfuerzos militares nunca nadie le puso un poco de ayuda, principalmente a los emblemáticos. Entonces aquí viene una serie de pruebas que lógicamente tienen que llamar la atención a los que nos ven y a los que nos escuchan. Por otro lado, para terminar, es importante llegar al Tratado de 1929, porque si no agarramos el Tratado de 1929, no estaría agarrada toda la parte diplomática, ¿no es cierto? Finalmente ya vienen los otros tratados que lógicamente es parte de la historia de la estrategia de laxitud, ¿no es cierto? Que eso lógicamente lo sabemos todos, es una historia más presente, más vivida por nosotros, especialmente de los mayores. El Tratado de 1929 es un tratado que firma entre Chile y Perú. Lógicamente no voy a entrar en detalles, por supuesto. Sin embargo, lo importante, ¿no? Acá, ante la presión peruana y ante la presión extranjera, ¿no es cierto?, especialmente inglesa, Chile es obligado a negociar, ¿no es cierto?, con el Perú. Entonces, aquí viene el tema de la entrega de Tacna y Arica. Y lógicamente Tacna se hace la entrega al Perú de Tacna, pero lo que llama la atención, y esa es la estrategia del imperio, o sea, cómo Chile maneja la estrategia del imperio. El tema de las Malvinas, ¿no es cierto?, los ingleses les han dicho a los argentinos, muy bien, haremos
una encuesta, haremos que los mismos habitantes de las Malvinas digan si quieren ser argentinos o si quieren ser ingleses. ¿No es cierto? Han hecho todo un proceso electoral, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y lógicamente han transportado un montón de súbditos chilenos a las islas de las Malvinas y lógicamente porque estaba en posesión de los ingleses muchos años, la base de la población en las Malvinas era inglesa. Entonces los ingleses, ¿por quién van a votar? ¿Por ser argentinos o por ser ingleses? Lógicamente van a votar por ser ingleses, ¿no es cierto? El mismo engaño, la misma forma de hacer esta trama, lo hacen con Arica. Y dicen, ya a Arica les devolvemos también, pero, ¿no es cierto? Les devolvemos con la condición de que voten los habitantes de Arica. Y lógicamente los chilenos ya habían movido un montón de súbditos chilenos hacia Arica. O sea, la masa societal de Arica era, pues, por supuesto, mayoritaria de Chile. ¿Cómo influye este diseño geopolítico que estamos estudiando en todo el proceso marítimo en general? Influye de manera determinante porque de aquí adelante el Tratado de 1929, entre muchas de las cláusulas que tiene, lógicamente para la entrega de Tacna, el tema de Arica, etcétera, etcétera, viene un tema muy, muy importante que lógicamente llama la atención. Y dice que para discutir cualquier tema de las costas y del conflicto del Pacífico, de los territorios que estuvieron en el litigio, deben siempre tener el visto bueno, tanto Perú como Chile, o sea, ante terceros. Entonces acá hay una manifiesta posición frente a Bolivia, en la que Chile no puede discutir nada con nosotros supuestamente, ¿no es cierto?, si no tiene la venia de Perú. Y Perú tampoco puede discutir nada con nosotros si no tiene el tema. Aquí también hay un tema de comercio, ¿no es cierto?, en la que lógicamente se le impone a Perú no tener, por ejemplo, aspectos de comunicación fluida con Bolivia. Entonces no es casual que producto de esto, por ejemplo, líneas férreas de parte del Perú nunca hemos tenido hasta nuestra frontera. Nosotros teníamos línea férrea hasta el Titicaca, pero de parte del Perú nunca. Hasta hace poco, hasta Juliaca había que entrar, ¿no es cierto? Hoy entramos hasta Puno, ¿no es cierto?, muchos kilómetros adentro, donde realmente recién se tiene la línea férrea peruana. Entonces, según muchos historiadores, parte de este tratado fue la imposición en la que, lógicamente, el comercio de Bolivia tenía que ser exclusivamente con Chile, ¿no? Esto está en muchos documentos, en muchos libros denunciados, etcétera, etcétera, y que esta sería una imposición al Perú, y con esa condición, lógicamente, se hizo la entrega de Tacna, y la encuesta que se hizo a los pobladores de Arica, un engaño político de alto nivel, ¿no es cierto?, para que digan ellos a quién querían pertenecer. Y lógicamente los ariqueños dicen, queremos ser chilenos. Aviala Producciones, Enlace, tiene el placer de analizar la historia y analizar la Guerra del Pacífico en una connotación de una investigación seria y una investigación de conocer la verdad. En este programa hemos tratado de entender los tratados no desde un punto de vista jurídico, sino desde un análisis mucho más profundo en la historia. Nos vemos en un tercer programa para ya ver las consecuencias de las formas y de las maneras que hemos intentado volver al mar. Nos despedimos, general, para un siguiente programa. Muchas gracias, muy gentiles, y un saludo a toda la teleaudiencia. Vemos nuestro mar. Fue un programa tremendamente interesante porque hemos analizado los tratados no jurídicos, sino las consecuencias de los tratados durante la Guerra del Pacífico. Y nos veremos para un siguiente programa para ver de qué manera hemos tratado de llegar al proceso marítimo y de darle sobre todo una solución. Aviala Producciones y Enlace les agradece por este programa.